Estúpido y sensual en partida. Y soy Iguana, el podcast orgánico. Ya va a empezar. ¡Tú! Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre y en partida para De qué lado más Caliwana en este episodio de terror. Las redes sociales para que puedan estar en contacto conmigo son Facebook, De qué lado más Caliwana, Twitter e Instagram como @ y en partida. Vamos a dar inicio con este con este episodio de terror. No sin antes saludar a todos aquellos países por los cuales nos están escuchando, que se acaba de agregar. Nos escuchan también en Argentina. Un saludo, pibes. Y yo voy a lo mío. En algún episodio de terror te conté la verdadera historia de Chucky, el muñeco diabólico. Incluso agregué fotografías en la página de qué lado más Caliwana, allá en Facebook. Por ahí si quieres ir a checarlo. Pues hoy te voy a platicar la historia verdadera, la escalofriante historia que esconde la verdadera muñeca Annabelle. Así es, lo escuchaste bien, Annabelle. La propietaria del juguete en el que se inspira la película. Ella contaba que se movía por su cuenta y que incluso produjo algunas agresiones físicas. Además, también te voy a incluir la verdad sobre la desaparición de la muñeca. ¿Qué? Bueno, vamos para allá. Resulta que la verdadera muñeca Annabelle no era de porcelana, ni tenía el aspecto de una niña pequeña como la que aparece en el expediente Warren, The Conjuring o El Conjuro, ni en la película Annabelle. No. Era de trapo y formaba parte de las miles de Raggedy Ann Doll o Rushdie. Tengo que aprender inglés, lo sé, pero vamos allá, lo importante es la historia, no mi mal inglés, ¿ok? Raggedy Ann Doll, que se vendieron en Estados Unidos por ahí de la década de los 70, más o menos. Sin embargo, la historia que esconde es también de las que ponen los pelos de punta. Cuando se estrenó la película Annabelle Creation, recordamos la escalofriante historia a medio camino entre leyenda, misterio y negocio de una muñeca que nadie querría tener en la habitación de sus hijos. Annabelle fue el regalo de una madre a su hija Donna en 1970, quien estaba en ese momento estudiando enfermería. La joven, de 18 años, colocó el presente en la habitación del apartamento de estudiante que compartía con algún compañero de escuela. Le ayudaba a recordar a su madre, pero poco a poco empezó a ver cosas extrañas. Según un testimonio,
La muñeca aparecía diariamente en una posición diferente a la que ella la había dejado, con las piernas cruzadas, los brazos en distinto ademán, hasta el punto de que, con el tiempo, Donna llegó a afirmar que hasta cambiaba de habitación. La cosa no acabó ahí, puesto que empezaron a aparecer notas escritas por alguien desconocido, con mensajes como «ayúdanos» o «ayuda a Lou». Y un día descubrió un hilillo de lo que parecía sangre bajo la muñeca. La situación provocó que la asustada aprendiz de enfermería y su compañera de piso, Angie, llamaran a una medium para que intentara averiguar lo que estaba sucediendo, desde un punto de vista paranormal, claro. La experta en estos fenómenos acudió al lugar y, después de una sesión, les informó que el espíritu de una niña de 7 años llamada Annabelle Higgins había poseído a esa muñeca. La menor, al parecer, había fallecido en un lugar. La situación se volvió más grave. Poco después, cuando un amigo de Donna, que frecuentaba la casa, Lou, se quedó dormido y despertó sin ser capaz de moverse. Según su relato, luego vio a la muñeca intentar estrangularlo hasta el desmayo y se despertó al día siguiente. Aunque pensaba que su vivencia no había sido un sueño, Lou siguió acudiendo al departamento y en otra ocasión escuchó sonidos en el cuarto de Donna, que estaba vacío, por cierto. Entró y comprobó que en el interior solo se encontraba la muñeca Annabelle. En una esquina, muy quietecita. Se dirigió hasta el objeto y, después de sentir que alguien estaba tras él, descubrió varios arañazos en su pecho, 4 horizontales y 3 verticales, que se curaron al día siguiente, aseguró entonces. Después de estos sucesos, Donna llamó a varios miembros de la iglesia, que contactaron con el matrimonio Warren, Ed y Lorraine Warren. Ya conocidos por sus estudios de fenómenos paranormales, investigaron el caso y llegaron a la conclusión de que ningún espíritu humano había podido poseer el juguete. Tenía que haber sido un demonio. Por ello, pidieron a un religioso, el padre Cook, que participara un exorcismo, más bien dicho, que practicara un exorcismo en el apartamento para limpiar la casa. Acto seguido, los Warren cogieron la muñeca y se la llevaron con ellos, sin que se conociera más de sus agresiones ni otros sucesos extraños hasta la fecha. La verdadera muñeca Annabelle todavía puede contemplarse hoy en día en el Museo de lo Oculto de Ed y Lorraine Warren en Monroe, Connecticut. Allá, más bien dicho, acá en Estados Unidos. Es que todavía pienso que estoy en México, güey. Aunque las visitas están restringidas, es posible tener acceso al lugar a través de diferentes eventos que el lugar organiza periódicamente. El objeto permanece encerrado en una caja de madera sellada con un cristal. Un cartel advierte a los visitantes del supuesto peligro que encierra este aparente y simpático juguete. Por si acaso, un sacerdote acude al lugar 2 veces al mes para echar agua bendita sobre Annabelle. Ahí está. Coméntame. ¿Tú sabías que existía Annabelle?
Se dice también que una de las presencias sobrenaturales más aterradoras que aparecen en la película de terror El Conjuro, la taquillera cinta del director James Wan, basada en hechos reales ocurridos en la década de los 70, como te platiqué, en la casa de la familia Perron y en Rhode Island, Estados Unidos. Si bien la historia real de los sucesos paranormales que afectaron a esta familia no aparece esta muñeca, el director James Wan la rediseñó para darle pues un aspecto más inquietante. Su existencia fue totalmente verídica, y los pormenores de su caso que le harían erizar los cabellos al más valeroso también fueron investigados por Ed y Lorraine Warren. Esta famosa pareja de demonólogos e investigadores paranormales, que obviamente también aparecen en la película El Conjuro, luchando contra espíritus malévolos en la casa. Esta historia de espanto de la muñeca Annabelle comenzó en 1970. Pero aquí, si te fijas, cambia la historia. Cuando una madre compró en una tienda especializada una vieja muñeca de trapo de la tradicional línea de productos conocidos como Raggedy Ann, para regalársela a su hija Donna. Al parecer es lo mismo. Decía historia diferente, por eso la quería contar, pero al parecer es lo mismo. Ahí está esto de la muñeca diabólica Annabelle. Bueno, quedó encerrada en una caja de cristal. Vamos ahora a platicarte otra historia. En este episodio de terror. Así es, te voy a platicar exactamente de la verdadera historia detrás de la leyenda de La Llorona. Prácticamente en cada ciudad de México existe una historia sobre lo fantasmal. Sobre esta fantasmal mujer que sale todas las noches a gritar y a llorar en la calle por sus hijos. Incluso una próxima producción de Hollywood, La Maldición de La Llorona, que no es próxima porque ya sabemos que ya salió. Bueno, en el mundo moderno generalmente la ilustran como una figura fantasmagórica con la cabeza cubierta, vestida de negro. Pero la realidad es que nadie sabe cómo es realmente La Llorona, uno de los personajes más característicos de las leyendas de México. En cada municipio del país hay un lugar donde existen testimonios sobre las apariciones de esta misteriosa mujer que, vagando por las noches, grita con una voz de dolor: ¡ay, mis hijos! Por ejemplo, en la capital mexicana afirman que se aparecía en el centro de la Ciudad de México, en las alcaldías de Xochimilco, flotando en los canales, y en la de Coyoacán. Pero la historia original de este personaje conecta con el mundo prehispánico. Se ubica aproximadamente una década antes de la llegada de los conquistadores españoles, exactamente en 1521. En sus escritos, Fray Diego Durán, uno de los evangelizadores españoles, daba cuenta de que
el emperador azteca Moctezuma II estaba preocupado por sueños que advertían el fin de su reinado. A sus oídos llegaron historias de paseantes nocturnos que contaban haber visto a una mujer que lloraba y gemía, por lo que les encomendó preguntarles el porqué de su dolor y qué era lo que quería expresar. Esta mujer salía del lago de Texcoco, sobre el cual se encontraba la legendaria Tenochtitlan. O Tenochtitlán, creo que es. No está el abuelo para que me den un sope, pero bueno, continuamos. La historia también se transmitió a Fray Bernardino de Sahagún, misionero franciscano cuyas obras han ayudado a la reconstrucción de los hechos del México antiguo, a quien los indígenas le aseguraron que por las noches esta mujer gritaba: hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos. Y otras veces: hijitos míos, ¿a dónde os llevaré?, en referencia a su intento de salvar a los nativos de la masacre que estaba por venir con la llegada de los conquistadores españoles. El fraile nombró a la mujer Cihuacotl, o mujer serpiente, también Tonatzin, nuestra madre. Dice la historia que es una mujer que aparecía para prevenir todo lo que iba a caer sobre los indígenas. Aquí lo interesante es ver cómo la leyenda se ha ido modificando y adaptando conforme a los tiempos. Después de la conquista, se seguía hablando de esta aparición y se decía que se trataba de una mujer indígena que había tenido 3 hijos con un español, pero que él después se casó con una mujer de alcurnia, o sea, de dinero. Ella, en venganza, mató a los hijos y se volvió loca. Expresó diálogo con Infobae, la historiadora Guadalupe Villa, del Instituto Mora. La historia se extendió hasta Centroamérica gracias a que había poblaciones aztecas en el país, como El Salvador y Nicaragua. Otro de los significados que se le da a esta mujer es el de la mala madre. Según el historiador mexicano Efraín Franco Frías, en la época de la colonia 1521 a 1821 empezó a cobrar fuerza la historia de la Llorona, de que era una indígena conocida como la Malinche, quien a la llegada de los españoles se convirtió en amante del conquistador Hernán Cortés. La pareja tuvo un hijo, pero Cortés se lo arrebató a la mujer cuando regresó a España y sin que ella hiciera algo por impedirlo. El nombre de Malinche significa traidora, y los indígenas veían en esta la encarnación de la traición, y a raíz de que pierde a su hijo, para el pueblo mexicano se convierte en un símbolo de la maternidad. Pero la maternidad triste, ofendida y humillada por el papel triste de entregar a su hijo Martín Cortés, y ella jamás lo vuelve a ver. Esto lo comentó Frías nuevamente a Infobae. Se convierte en un instrumento de traición y también en el símbolo de la mala madre que no es capaz de defender a su hijo y se entrega a las tentaciones, a los placeres. Relató que a partir de la entrega de su hijo, la mujer fue durante mucho tiempo duramente criticada por no haber hecho nada porque no se lo llevaran, y a partir de entonces la Llorona empieza a tener un significado diferente. La Iglesia Católica empieza a modificar la historia para darle un significado de que si eres mujer y te entregas a los amores prohibidos, como la Malinche, no cumples con los deberes tradicionales de madre. Vas a estar condenada al sufrimiento y a estar vagando por el inframundo. Los católicos.
Hacia el siglo XVIII, más de una cronista identifica a la indígena como la Llorona y como la mala madre. A partir de ahí, el mito de Cihuacóatl se convierte en leyenda. A partir de entonces, se le deja de relacionar con el agua. Anteriormente siempre se decía que salía de algún lago. Y empieza a surgir historias en todos lados sobre esa mujer que vestía de luto y se lamentaba por sus hijos. Por ejemplo, en Ciudad de México, una de las leyendas más famosas es la de La Llorona en una casona de Coyoacán, uno de los lugares más tradicionales de la capital. La historia se ubica en una de las casonas de la época de la colonia que aún se conservan y que supuestamente perteneció a Hernán Cortés. Enfrente de la casona hay un templo conocido como La Conchita. Se dice que quien se lamenta en las noches es la Malinche, dolida por el abandono de Cortés y por la separación de su hijo. Parte de la leyenda indica que quien se case en el templo no tendrá una unión duradera. Creo que me casé yo ahí la primera vez, ¿no? La casona está protegida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Algunos conocedores aseguran que no fue habitada por Cortés y su pareja, por lo que consideran errónea la atribución popular. El chiste es que por ahí se dice que la Llorona no es mexicana, sino que hay lloronas en todas partes del mundo. Una historia que yo te conté en un episodio pasado fue que efectivamente es una pareja que se casaron y tuvieron 2 hijos. Vivían en un bosque. El esposo se iba a trabajar. Obviamente, como estaban retirados del bosque, de la ciudad, pues tardaba a veces hasta un día o 2 sin llegar a dormir a su casa. Esto se fue haciendo cada vez más y más y más seguido, hasta que la esposa sospechó algo y empezó a seguir al marido hasta llegar a una parte de la ciudad donde se festejaba algo, ya que había mucha gente, había autos, había movimiento, había música. La mujer pregunta a una persona que estaba en la reja: ¿qué se celebra ahí? ¿Qué sucede ahí dentro? Oh, se casa el señor tal con tal persona. No recuerdo bien los nombres, pero ella sabe que está hablando de su marido, quien se casaba con otra mujer. Se asomó por la ventana y pudo observar a su marido besando a esa mujer. Tristemente llora y se va de ahí y regresa al bosque con sus hijos. Muy dolida por esto, lo que hace es llevar a sus hijos y ahogarlos en el río más cercano de ese bosque donde vivían. Y después, ella también, al darse cuenta de que había matado a sus hijos, se interna más en el río y se ahoga. Eso es lo que se cuenta. Hay mitos y mitos de la Llorona. Lo que me gustaría saber es si tú conoces alguno, ya que nos escuchan en Argentina, Colombia. Me gustaría saber si tienen alguna otra leyenda de la Llorona.
Tengo aquí otra historia acerca de La Llorona. Veamos si coincide. Se cuenta que La Llorona es una mujer que deambula por las calles de la Ciudad de México en busca de sus hijos, a los que ella misma asesinó enloquecida durante una noche. Dicen que se aparece en lugares por donde alguna vez pasó un río. Nuevamente el río. También se dice que es una mujer muy bella vestida de blanco. Otros mencionan que solo se alcanza a ver su silueta que flota. El único que coinciden es que siempre que se deja ver se escucha un largo y aterrador grito: ¡ay, mis hijos! Sobre el origen de esta leyenda hay varias versiones. Una es colonial, la cual se basa en las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, quien participó en la conquista del Imperio Mexica. Se cuenta que una mujer de origen indígena era amante de un caballero español y cuando ella le pidió formalizar la relación, él se negó, porque pertenecía a la alta sociedad. Este hecho desató la tragedia por la que su alma deambularía en pena. Cuentan que esa noche la mujer despertó a sus pequeños hijos, un niño y una niña, tomó un puñal y los llevó al río, el cual se encontraba muy cerca de su casa. Estando ahí, ciega por el coraje, los apuñaló varias veces hasta que los dejó sin vida. Minutos después reaccionó y al darse cuenta de lo que había hecho, corrió desesperada por el río y emitió el escalofriante grito por el que la identificamos todos. Desde esa noche no se volvió a saber más de ella y se convirtió en mito. Quienes juran haberla escuchado dicen que deambula en las calles y los parques de la Ciudad de México, además de los canales de Xochimilco. Otras versiones de esta leyenda no se queda aquí. Hay una enorme cantidad de versiones que han cruzado incluso las fronteras nacionales, como te lo había comentado. Te recuerdo que puedes dejar tus historias, ya que puedes dejarnos un mensaje de voz, si tú así lo deseas, en cualquier plataforma que se pueden escuchar los podcasts. Ahí nos encuentras. También tenemos las redes sociales, si así tú lo deseas, es De Qué Lado Más Carihuana en Facebook y @YanPartida en Twitter e Instagram. Por hoy ha sido todo. Espero te haya entretenido, porque causado miedo, pues no. Pero si no sabías la historia real de Annabelle, ahora ya la sabes. Con respecto a La Llorona, bueno, no nos queda muy claro. Pero se dice que incluso aquí en Estados Unidos se le ha escuchado. Bueno, me despido. Muchísimas gracias por escucharnos. Un saludo a todos ustedes. Menciono rápidamente a algunas personas: Alejandro Rascón, Federico Zamora, Dani Briceño, Sai, que no deja su apellido, y me despido. Gracias por escuchar este episodio de terror. Nos vemos después, o mejor dicho, nos escuchamos. Adiós. De Qué Lado Más Carihuana ha terminado.